¿Escucháis? Vale, de acuerdo. Que sí, muy bien. Muchas gracias. Antes de nada vamos a realizar una motivación positiva para esta hora que vamos a estar juntos, juntas. Para ello vamos a recordar un poco y a desear que se apacigüen las aflicciones y el sufrimiento de todas aquellas personas que están padeciendo el coronavirus, que todas aquellas personas que están ayudando, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, los cuerpos de fuerzas de seguridad, los bomberos, y muchísimas personas que están aportando su gran compasión, son un ejemplo de compasión para aliviar el dolor y el sufrimiento de mucha gente, continúe y que este virus pueda acabar lo antes posible. Yo creo que sí, que va a ocurrir así y que dentro de poco ya podremos estar todos compartiendo y pudiendo darnos un beso, un abrazo, que ahora mismo pues no podemos hacerlo porque estamos en casa, cada uno de nosotros. Y con este deseo, con esta motivación, empezamos la clase de hoy. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos el día anterior. El módulo que empezábamos es la mente y su potencial, el potencial que tenemos todos, todas, para, en función de lo que haya en nuestra mente, sufrir, o en función de lo que haya en nuestra mente, generar felicidad. Y en general todos los seres conscientes, todos los seres sintientes desean la felicidad, ninguno desea el sufrimiento, y eso es lo que realmente nos une a los cerca de 8.000 millones de personas, seres humanos que hay en este mundo, con independencia de raza, sexo, ideología, todos queremos la felicidad. Y la felicidad se encuentra en nuestra mente. Nuestra mente determina nuestro estado de existencia. Nuestra mente determina si está contaminada con las aflicciones, y tenemos los mecanismos desde hace 2600 años. Buda Shakyamuni, algunos lo califican como al budismo como la ciencia de la mente, nos ofreció las herramientas para erradicar los oscurecimientos, aquello que oscurece nuestra mente, que nos aflige. En general se dice que es el karma y las aflicciones lo que oscurece nuestra mente. Un Buda, un ser despierto, que podemos llegar a serlo todas y todos los que estamos aquí, todos los seres que pueblan este mundo, todos podemos desarrollar el máximo potencial de nuestra mente, erradicando esos oscurecimientos y erradicando el karma. Y esto viene determinado por el grado en que la mente nuestra mente ha sido purificada. Depende de nuestro estado mental. De ahí la importancia de comprender la visión budista de la mente, de lo que significa la mente, y es lo que investigamos, lo que empezamos a investigar la semana pasada. La naturaleza de la mente y la posibilidad de acabar radicalmente con el sufrimiento. ¿Qué es la mente? La ciencia se centra fundamentalmente se ha centrado fundamentalmente en el mundo material externo y nos ha dado herramientas para manipular incluso las partículas subatómicas
y para medir incluso los cambios más pequeños en los estados químicos y eléctricos de las neuronas de nuestro cerebro. Incluso nos ha permitido ver organismos microscópicos como el virus que nos está afectando y que no es visible a nuestros ojos, por un lado, esos organismos microscópicos, pero también nos ha llevado a ver las estrellas, los planetas, el cosmos. Sin embargo, la ciencia no ha prestado mucha atención al mundo de la mente. Sí se ha dedicado a estudiar la actividad del cerebro, pero no nos ha proporcionado ningún medio para comprender, valga la redundancia, con precisión, qué es la experiencia. ¿Por qué experimentamos pensamiento? ¿Por qué experimentamos sentimientos, aflicciones, alegrías? ¿Por qué en este momento yo puedo tener un pensamiento, puedo estar pensando en lo que os estoy diciendo, o vosotros escuchando y pensando en lo que yo os estoy transmitiendo? No soy yo también lo quiero aclarar, el que lo transmite. A mí me lo han transmitido mis maestros y mis maestras, y todo lo que sé provienen de ellos. Como digo, la enseñanza del Buda puede ser considerada una ciencia de la mente. Proporciona un estudio completo de la mente y unas herramientas específicas para observarla, y definiendo los diferentes tipos de conciencia que tenemos, los diferentes tipos de factores mentales, dando a conocer el potencial de la mente y describiendo cómo podemos transformarla, cómo podemos transformar nuestra mente de forma que realmente podamos llegar a eliminar por completo todas nuestras aflicciones y poder alcanzar un estado de despertar en el cual vivamos felices unos con otros. Y para que nosotros podamos hacer felices a los demás, tenemos que primero ser felices nosotros. Si no, no podemos transmitir a los demás aquello que no tenemos. Aquello que no experimentamos es muy difícil o imposible que lo transmitamos a los demás. El budismo, como sabéis, tiene unos 2600 años y lleva ya 2600 años investigando la mente. Ahora hay un diálogo bueno, un diálogo fructífero entre... hay un instituto que se llama Mind and Life, que sería Mente y Vida, en donde científicos muy renombrados discuten con el Dalai Lama cómo, digamos, puede influir nuestra forma de pensar en la forma en que se conforman las relaciones entre nuestras neuronas. Y bueno, ya conocéis y habréis oído hablar de científicos que manifiestan que la meditación en compasión, la meditación en sí misma, en poner la atención en la respiración, en concentración, puede hacer que determinadas partes de nuestro cerebro, que a esta ciencia se llama neuroplasticidad, pueda ir cambiando de tal manera que podamos generar estados positivos de nuestra mente. En el budismo, como dije en la reunión anterior, cuando se habla de corazón y mente se refieren a una misma entidad, porque en sánscrito y mente también se puede traducir como corazón. Y dijimos que la definición que dentro del Buda Dharma se le da a la mente es claridad y cognición. Claridad porque la mente es algo inmaterial,
y es capaz de reflejar los objetos que vemos o que escuchamos o que tocamos con nuestra mano, con nuestra piel, con cada uno de nuestros 5 sentidos, con nuestro gusto. Esos son conciencias sensoriales. Y a veces nos identificamos con el objeto, con el objeto al que vemos. Si por ejemplo estamos viendo algo bello, una flor preciosa que nos encanta, nuestra mente refleja como un espejo esa belleza. Y por eso se dice que la mente es claridad. También porque es claridad porque es inmaterial. No se puede medir, los pensamientos no se pueden medir, no se pueden pensar, ni los sentimientos. Y se dice que la mente no es claridad y cognición. Cognición porque es una cualidad que puede relacionarse con el objeto con el que contacta, con el que contactamos, ya sea esa flor, o ya sea esa persona, o ya sea ese recuerdo del pasado que tuvimos en un momento determinado de nuestra vida. Por lo tanto, se puede decir que la mente es algo que cambia de instante a instante, no es permanente. Nuestra mente no es la misma que cuando teníamos 4 años, 15 años, 20 años, 30 años. Ha ido cambiando momento a momento. Y ya hoy no es lo mismo que nuestra mente de hace 15, 20 o 40 años. Dentro del budismo se dice que la causa de un instante de mente, del instante de mente actual, es el instante de mente anterior. Digamos que la mente es como un continuo mental que va surgiendo instante a instante. Yo quiero poneros un vídeo de introducción para que, digamos, de alguna manera nos introduzca a la materia que vamos a dar. Voy a ver si soy capaz de ponerlo. Son 2 vídeos, no duran mucho, pero explican bastante bien un poco de qué estamos tratando cuando hablamos de la mente y su potencial. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo. Hello. We live in a fortunate age. Maybe you think I mean the modern age. Actually, I mean Buddhism has taken root in the West. Until recently, qualified teachers of Mahayana Buddhism outside of Asia have been few and far between. We've had to travel to the Far East to find deep teachings in the subjects of compassion, emptiness, karma, and enlightenment. Today, it's an amazing gift that we can learn about the ancient teachings of the Buddha through this 13-part video series. You will receive teachings from some of the greatest teachers, Tibetan and Western, men and women living in the world today. You will hear personal interviews with Buddhist practitioners who share their experiences of putting the teachings into practice. You will have the opportunity to gain some understanding of Buddhism and learn skills that you can use to make your life most meaningful. Yet in fact, 2,500 years ago, Shakyamuni Buddha realized the full potential of the mind. He understood that the mind is not just the brain. The mind is beginningless, and it creates our experiences of the world. Because what we perceive as reality is a function of the mind, not only do we have the power to completely eliminate disturbing emotions like anger, but we can consciously progress to the highest evolutionary state possible, Buddhahood. Every living being has the potential to reach this limitless state of wisdom and compassion. Buddhism teaches us that as we begin to understand the true nature of our mind, we become happier, more peaceful, better able to deal with problems, which makes us better able to help others.
In this 13-part series of Discovering Buddhism videos, you are about to embark on the study of Mahayana Buddhism. Now, in the practice of Mahayana Buddhism, the concept of motivation is extremely important. For example, if someone were to give you a gift with an ulterior motive, say to receive something in return, then that wouldn't feel like such a positive action. But if someone gives you a gift just for the sheer pleasure of seeing the happiness on your face when you receive it, that feels like a very positive thing to do. In the same way, in our spiritual practice, motivation, the reason that we do an action, is just as important as the action that we do. Therefore, at the beginning of each of these teachings in this series, we are going to generate a positive motivation, a Mahayana motivation, that focuses not so much on our own well-being, but instead emphasizes generating the wish to be able to benefit other living beings and bring them happiness as much as possible. In Mind and Its Potential, the first in this series, we are going to explore the limitless potential of our own minds to bring happiness both to ourselves as well as to other living beings. And so for this reason, again, our motivation as we listen to these teachings is very important. So let's just take a moment right now to generate in our minds a strong thought, the thought wishing to be able to use these teachings in order to be able not only to bring happiness to ourselves, but also to be able to bring happiness and well-being to the others around us. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo salgo de esta ventana? Sí, dale a compartir pantalla otra vez. Le doy a compartir pantalla otra vez. Compartir. Pero me sale lo mismo. Vale, dale al escape. Ahí, ya. Ya. Esto no es tan fácil. Vale, pues bueno, habéis visto un poco cuál es el motivo o la naturaleza de este curso, que es ver el potencial de la mente, el potencial último de nuestra mente. Y como dijimos en la clase anterior, la mente es inmaterial y es distinto del cerebro. Dentro del budismo el cerebro es algo físico, está intrínsecamente relacionado con la mente, pero no es la mente. Digamos que dentro de la filosofía o de la ciencia budista se entiende que la mente es un continuo mental que viene de vidas pasadas y va a salidas futuras. Y es como si ahora mismo en nuestro cuerpo, también lo dijimos, nuestro cuerpo es una casa provisional que tenemos durante esta vida, tenemos que cuidarla y tenemos que cuidar nuestra mente también, nuestro cerebro, para que nuestra mente pueda estar sana y pueda funcionar con todo el potencial que podamos ser capaces de darle. Y con esto entramos en la clase, digamos, de hoy. Eso es un resumen un poco de lo que hicimos, de lo que se hizo la vez anterior. Aquí explicaremos con más detenimiento cuál es la naturaleza de la mente. Y como dijimos, la mente, vuelvo a repetirlo porque es importante, la mente es claridad. Además de claridad, la claridad quiere decir que la naturaleza fundamental de la mente no se ve afectada por los engaños. La claridad significa que la mente es inmaterial y no está compuesta por átomos. Esto es fácilmente comprensible. También indica que la mente puede reflejar todos y cada uno de los objetos que vemos con nuestros ojos o que con los que podemos contactar a través de los sentidos. La naturaleza de la mente
la propia naturaleza de la mente es luz clara. Por lo tanto, los engaños, las aflicciones que tenemos son como capas de cebolla que hemos ido acumulando y nos impiden ver esa claridad de la mente. Pero los que hayáis practicado meditación, si habéis practicado meditación, por ejemplo, en concentración, en calma mental, poniendo el foco de la atención de nuestra mente en la respiración, en cómo, en las sensaciones al inspirar y al expirar, nuestra mente se va calmando poco a poco, se va calmando poco a poco. Hay un momento en que el espacio entre pensamiento y pensamiento se va haciendo cada vez más largo. Eso, aquellos que tenéis experiencia en meditación, habéis podido llegar a un momento en que hay como un silencio. Y en ese silencio es posible vislumbrar un poco de la claridad de nuestra mente. Se puede vislumbrar esa paz interior que se consigue cuando se hace el silencio en nuestra mente. Nuestra mente normalmente está, muchos maestros la comparan con un mono que está continuamente saltando de un sitio a otro y es ella la que nos maneja a nosotros. Es muy difícil que nosotros domemos a nuestra mente, pero para eso están las herramientas que nos han enseñado precisamente para domar a ese mono y que podamos tranquilizarlo y que realmente al final podamos llegar a dominarlo y no sea él o la mente en este caso la que nos domine a nosotros con el sufrimiento, los celos, las aflicciones, los miedos, las ansiedades, etcétera, etcétera. Todo lo que se conoce como aflicciones. La mente, como dijimos también la vez anterior, es cognición. La cognición permite que surja la apariencia de los objetos y que los objetos sean conocidos y experimentados por cada uno de nosotros. La presencia de una mente es la diferencia, o sea, la existencia de la mente, la experiencia propiamente dicho, es lo que diferencia a un ser vivo de un cadáver. Un ser que ha muerto, ahí ya no hay mente en el momento en que se ha separado la mente, pero la mente continúa. ¿Dónde continúa? Es algo que veremos más adelante, y cómo continúa la mente. Quiero insistir en algo que os comenté la otra vez. Dentro del propio Buda Shakyamuni dijo varias veces a sus discípulos: por favor, no creerme simplemente porque me tengáis respeto, porque me queráis o porque sea vuestro maestro. No, no, en absoluto. Todo lo que os diga debe de ser puesto debe de ser analizado con el máximo detenimiento, porque no se puede, aquí no estamos ante una fe ciega en absoluto. Estamos ante un conocimiento que hay que analizarlo y ver si realmente a nosotros nos funciona. Si nos funciona, lo aplicamos. Si no nos funciona, lo aparcamos. Por ejemplo, el decir o el tratar de explicar, lo cual no es fácil, la existencia de vidas pasadas, de mentes que han ocupado cuerpos en vidas pasadas y de que nuestra mente pasará y ocupará cuerpos en vidas futuras, eso es algo que hay que, una vez que se explique y se fundamente, es algo que tenéis que analizar. No se cree sin más, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es verlo si realmente y analizarlo, si podemos dar, si hay alguna duda. ¿Es posible que haya habido existencia de vidas pasadas, puede haber existencia de vidas futuras? ¿O por el contrario, niego rotundamente porque no le veo sentido a esto? Bien.
Un ser consciente es cualquier ser que tenga una mente. Un ser consciente es un ser que tenga una mente y que todavía no haya alcanzado por completo el despertar, es decir, que no se haya convertido en un Buda. Buda significa en sánscrito ser despierto, el ser que ha eliminado todas las aflicciones que lo hacían dormir y por fin ha podido despertar todo el potencial de la mente. La mente tiene una capacidad de experimentar tanto dolor como placer. Pero a veces el dolor confundimos lo placentero con aquellas cuestiones que en algunas ocasiones nos causa dolor. Y por poner un ejemplo, los que estamos aquí seguro que hemos tenido experiencias de habernos enamorado de una persona a lo largo de nuestra vida. Y esos momentos, hemos podido experimentar esos momentos de enamoramiento en donde hemos perdido el control y nada más que veíamos belleza en la persona que estaba con nosotros. Pero hemos depositado toda nuestra fe, nuestro potencial en esa cosa, que puede ser una persona, pero porque también puede ser un objeto, y cuando depositamos la felicidad, nuestra propia felicidad, en objetos externos, en personas o en objetos externos, eso en muchas ocasiones nos decepciona, porque todo es impermanente. Y lo mismo que nosotros no somos lo mismo que cuando teníamos 15 años ni cuando teníamos 20 años, nadie, ninguna de las personas que habitan este mundo, precisamente porque todo es cambiante, es igual. Y lo que en un momento se experimentó como felicidad, luego pudo transformarse en sufrimiento. Por lo tanto, dentro de la filosofía y de la ciencia de la mente budista, no se identifica placer con la auténtica felicidad, ni se identifica dolor con algo que es lo contrario a la felicidad. Es algo que tendremos que experimentar nosotros mismos y que verlo poco a poco. El cerebro es de una naturaleza material. La mente no lo es, ya lo hemos dicho. La mente carece de forma, color, no puede ser percibida con ningún tipo de instrumento científico. Igual que otros fenómenos, la mente es impermanente. No sé, tengo aquí este objeto y todos sabemos que es impermanente porque estamos convencidos de que dentro de 500 años o de 400 años ni yo ni mi cuerpo va a poder estar para verlo, ni probablemente esto se haya desintegrado. Ya los científicos dicen que nada desaparece, todo se transforma o se desintegra en energía. Eso sí que es algo que está comprobado científicamente. Por lo tanto, cuando decimos que la mente cambia momento a momento, estamos diciendo que la mente no tiene un principio ni la mente tiene un final. Cuando decimos que la mente está oscurecida por las aflicciones o por otros engaños, se dice que es la mente de un ser consciente. Cuando la mente ha eliminado todas las aflicciones, todos los oscurecimientos, se transforma en la mente de un ser despierto. Igual que nuestro cuerpo tiene brazos, piernas, líquidos, movilidad, una temperatura determinada, también hay diversos tipos de mente. Hay niveles de mente muy burdos. Niveles de mente burdos que son los que normalmente
los seres humanos en un estado normal es en el que vivimos. Vivimos afligidos o embargados por determinados pensamientos o sentimientos. Eso lo podemos ir eliminando, ¿vale? Tenemos una mente burda, pero también tenemos una mente sutil. Conciencias primarias, tenemos factores mentales que nos acompañan siempre. Tenemos determinadas conciencias sensoriales. Se dice que, por ejemplo, la conciencia sensorial de la vista necesita del órgano físico que es el ojo, la retina, el nervio óptico que conduce hasta el cerebro, pero hay una conciencia visual que en sí misma no es la parte física. Eso, dentro de la ciencia budista se dice que tenemos 6 conciencias sensoriales. 6 conciencias. 5 conciencias que pertenecen a los 5 sentidos que tenemos, más una conciencia mental. La conciencia mental es la que produce pensamientos, la que produce emociones, la que produce aflicciones, la que produce alegría, la que produce amor, la que produce compasión. El amor y la compasión no viene de un objeto de los sentidos, sino lo produce el cerebro propiamente dicho. Está ligado al cerebro, pero no es el órgano sensorial en sí mismo. La ciencia budista añade que el hecho de que surja la conciencia visual depende también de un momento precedente, es decir, hay un objeto físico que vemos y nuestra conciencia visual lo aprehende y se convierte, refleja como un espejo ese objeto. Los recuerdos del pasado, la imaginación del futuro son estados mentales, procesos que parecen surgir en nuestra mente sin un objeto externo. Si tenemos un recuerdo del pasado, una vivencia que vivimos cuando teníamos 10, 4, 5 o 15 años, eso no surge de ningún objeto material. Es algo que se ha producido en nuestra mente. Si somos capaces de imaginarnos el futuro, somos capaces de imaginarnos, bien, esto del coronavirus va a terminar y vamos a tener la posibilidad de volver a salir a la calle, de poder abrazar a los amigos, de poder sentir la alegría de compartir con otras personas que ahora mismo no podemos ver. Esa imaginación no surge de un objeto, surge de nuestra propia mente, ¿vale? Es a lo que nos referimos cuando hablamos de conciencias sensoriales que surgen de los objetos de los sentidos y con la conciencia mental que es la imaginación o ese pensamiento o ese recuerdo del pasado que no surge de ningún objeto en concreto, surge de la propia mente. Aquí aparece la función mental, digamos, que está unida, por supuesto, en este momento a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Los estudios neurocientíficos han podido ya observar el cerebro de las personas. Es increíble cómo los neurocientíficos han sido capaces de, haciendo escáneres del cerebro, colocándole a los meditadores determinadas impulsos eléctricos en nuestra cabeza, han podido detectar cambios que se producen cuando se practica, por ejemplo, la meditación durante algún tiempo. Y han sido capaces los científicos, de detectar
cómo se han producido cambios dentro de nuestro cerebro a través del adiestramiento de la mente que se produce con la meditación. Es decir, la meditación, que es la herramienta que se propone fundamentalmente, una de las herramientas fundamentales que se proponen dentro de la filosofía y de la ciencia budista, produce cambios en nuestro cerebro. Es decir, somos capaces, a través de la meditación, de producir efectos en nuestro cuerpo que pueden ser muy beneficiosos. Igual que a veces cuando nos embarga una emoción de tristeza porque haya fallecido un ser querido, porque venga a nuestra mente un recuerdo de algo que nos haya pasado y lo hayamos pasado muy mal, se ha demostrado ya científicamente que una depresión, sentimientos negativos continuos pueden influir esos estados mentales pueden influir en nuestro cuerpo y pueden producir enfermedades. Igual que pueden aliviarnos de enfermedades que tengamos en nuestros estados mentales. Y eso sí ya se ha demostrado por parte de experimentos, por parte de los científicos. De igual manera, los centros de dolor que hay en nuestro cerebro tiene distintas partes, se pueden activar cuando tenemos determinados tipos de sentimientos o determinadas partes del cerebro donde se centran los pensamientos positivos, también se pueden activar a través de pensamientos positivos. Cuando un meditador o una meditadora practica la concentración unipuntual, por ejemplo, en la respiración, y logra una permanencia apacible, somos capaces de desarrollar una flexibilidad física y mental y experimentar un tipo particular de gozo físico y de gozo mental durante la meditación. Si esto lo vamos practicando cada vez más, cada vez más, cada vez más, se pueden alcanzar niveles profundos de absorción meditativa que llega a parecer, se puede parecer como a un sueño. Es decir, son estados de absorción meditativa donde el meditador no oye ningún sonido, aunque el sonido esté cerca de él. Eso nos ha ocurrido a nosotros, nos ocurre siempre que nos dormimos. El dormir es un estado mental distinto a la absorción meditativa, pero durante los momentos en los que estamos dormidos, a veces hay sonidos, se generan, se encienden luces alrededor nuestra, ocurren cosas alrededor nuestra, pero nuestra mente está como si estuviera apagada. No sentimos absolutamente nada. Evidentemente eso es un estado mental, el estado mental del sueño, pero el estado mental de la absorción meditativa nos puede llevar a una flexibilidad mental y a una permanencia apacible increíble. Es decir, puede transformar nuestra mente. Puede transformar nuestra mente y puede influir en nuestro cerebro y puede influir en nuestro cuerpo para que de alguna manera nos beneficie en el sentido de que podamos ser más felices. Bueno, los grandes pensadores griegos ya decían en latín mens sana in corpore sano, una mente sana en un cuerpo sano. Una mente sana puede ayudar a tener un cuerpo sano, igual que una mente negativa que está permanentemente enfadada puede conducir a un cuerpo deteriorado. Incluso se pueden ver en los rostros de una persona, el rostro de una persona feliz que inspira felicidad normalmente irradia esa felicidad. Sin embargo, el rostro de una persona enfadada
se convierte en un rostro feo, que produce rechazo. Es decir, los estados mentales influyen en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, tanto desde una manera positiva como de una manera negativa. Los acontecimientos que se producen en el momento de la muerte también nos hacen cuestionar si la mente siempre depende de nuestro cerebro. Y aquí voy a poner de manifiesto algo que el Dalai Lama ha podido estudiar con determinados científicos en esa fundación que se llama Mind and Life, Mente y Vida. Normalmente se produce el momento de la muerte cuando cesa la respiración, cesa también las funciones cerebrales. Y la persona, viene un médico y la declara clínicamente muerta. Ha cesado la respiración, han cesado las funciones cerebrales y el doctor declara clínicamente muerta a esa persona. Sin embargo, el Dalai Lama, el propio Dalai Lama, en las reuniones con los científicos, establecía que se conocen ya muchos casos en los que la conciencia todavía estaba presente en el cuerpo una vez que la persona había sido declarada clínicamente muerta. Concretamente, Su Santidad Dalai Lama nos narra algo que ocurrió en el año 2001 a un monje ordinario que murió en un hospital que se llamaba el Hospital Delek, que está en Dharamsala, en el norte de la India, que normalmente está cerca del templo donde suele vivir el Dalai Lama en el norte de la India, en Dharamsala. Y justo ese templo está al final de la calle donde vive el Dalai Lama, y después de que la respiración se detuvo en este monje y que se le declaró clínicamente muerto, no hubo rigor mortis. El rigor mortis es cuando el cuerpo ya se pone rígido y después de estar muerto, la cara cambia de color, se pone grisácea y el cuerpo empieza a descomponerse. Eso es algo que casi todos nosotros lo sabemos, aunque no lo hayamos visto. Pero es así, ocurre, lo hemos podido ver a lo mejor en un animal muerto, en un gato o en un perro o en algún otro animal muerto. Y en alguna persona, si la hemos visto ya muerta y hemos visto que hay el rigor mortis, hemos visto cómo la cara cambia completamente de color, se pone grisácea y comienza la descomposición del cadáver. En aquel caso, de esta persona, se trataba del tutor del Dalai Lama, se llamaba Kyabgel Ling Rinpoche, y cesó su respiración, pero permaneció sentado en meditación durante 13 días, después de que cesara su respiración. Se paró su corazón, cesaron sus funciones cerebrales, pero no hubo rigor mortis. El cuerpo, la cara seguía rosácea, no aparecieron los efectos que pueden verse en un cadáver, y estuvo durante 13 días en meditación. Una vez que terminó la meditación de este monje, su cuerpo se desplomó y aconteció la muerte. El Dalai Lama también manifiesta que vio una foto de un anciano, un monje mongol, que permaneció en meditación durante 25 días después de que cesase su respiración. Los budistas atribuyen la existencia de la mente más sutil, la mente de la luz clara, que puede funcionar separada del cerebro y que puede permanecer en el cuerpo durante algún tiempo después de que haya
acontecido la muerte física. Si no existiera esa mente sutil, sería realmente muy difícil de explicar el hecho de que cuando los signos vitales de una persona cesan, el cuerpo que se descompone de inmediato, y cuando cesan en determinadas otras personas, como son estas personas que os he comentado anteriormente, no aparezcan estos signos durante varios días después de que se declare la muerte física. Sería bueno, dice el Dalai Lama, que los científicos investigaran, pudieran investigar este proceso. Y de hecho, determinados científicos se ofrecieron con determinados instrumentos, a ir a este hospital, al hospital que está en Dharamsala, para observar el funcionamiento del cerebro en aquellos meditadores cualificados que morían, pero que morían y que por lo tanto cesaban sus signos vitales. Pero como suele pasar en muchas ocasiones, las cosas no salieron como se habían planeado, y ningún meditador murió mientras que los científicos estuvieron allí. Sin embargo, hubo una vez en que sí tuvieron éxito, en que después de que unos científicos instalasen el equipamiento en un hospital tibetano en la India, en este caso quien murió fue el Ganden Tripa. El Ganden Tripa se le llama Ganden Tripa al cabeza de la tradición Gelup. Gelup es una de las tradiciones dentro del budismo tibetano. Pues el jefe de esa tradición, al jefe de esa tradición Gelup, se le llama Ganden Tripa. Y los científicos, en este caso, determinados científicos, estuvieron allí en el momento en que aconteció la muerte, en que pudieron determinar que cesó la respiración, y su cuerpo permaneció fresco sin descomponerse durante 3 semanas. Durante ese tiempo los científicos le colocaron electrodos en la cabeza y registraron datos sobre sus funciones cerebrales. Y llegaron a detectar la existencia, entre comillas, de una energía sutil que no dependía del cuerpo, no podía depender del cerebro, porque habían cesado las funciones cerebrales. Eso es algo que podéis, seguramente podréis buscar en Google, casi seguro que podéis buscar en Google y podréis verlo, anotarlo. El fallecimiento del Ganden Tripa y el experimento científico durante estos 13 días después de que aconteciera la muerte física de esta persona. ¿Por qué os explico y os digo todo esto? Algunas personas, y eso también se ha estudiado por un médico, no tengo ahora mismo aquí el nombre, pero hay un libro escrito por este médico que se dedicó durante cerca de 20 y tantos años a buscar a niños que habían tenido conciencia que recordaban, normalmente ocurre en los niños, recordaban vidas pasadas. Algunas personas tienen recuerdos claros de vidas anteriores y también tienen premoniciones de sucesos futuros que van a ocurrir en el futuro. Estos acontecimientos están un poco más allá de las teorías científicas actuales, pero apoyan la explicación budista de que existen diferentes tipos y niveles de mentes, que la mente y el cuerpo tienen diferentes continuos, que el cuerpo es material, mientras que la mente no es material. Y aunque la ciencia y el budismo comparten muchas similitudes, como el enfoque investigador, el budismo es muy investigador, no da nada por sentado, como ya os decía al principio, e intenta investigar hasta el máximo cualquier cuestión, cualquier cosa que se afirma, ha intentado investigarla durante más de 2600 años hasta llegar a las últimas consecuencias. Y si realmente, como digo, el propio Buda lo dijo, y el propio Dalai Lama, si la ciencia demuestra
llega a demostrar de que esto no es así, tendremos que cambiar los fundamentos de lo que los meditadores a través de tantos cientos de años han llegado a comprobar. Pero hasta ahora los científicos no han podido demostrar la no existencia de vidas pasadas ni la existencia de vidas futuras. Y es algo que se ha recogido fundamentalmente de la experiencia de los grandes meditadores en Asia, fundamentalmente. En Occidente nos hemos dedicado fundamentalmente a otras cuestiones mucho más materiales que en los meditadores asiáticos. La ciencia cree que todos los procesos mentales se derivan del órgano físico del cerebro. Los científicos, muchos científicos, dicen todos los procesos mentales se derivan del órgano físico del cerebro. Mientras que los meditadores budistas que han experimentado a través de los grandes yogis afirman que todos los procesos mentales, las percepciones sensoriales, las emociones, la inteligencia, las funciones mentales burdas y sutiles se derivan de la mente primordial de la luz clara. La luz clara es la mente más sutil, que es independiente del cerebro y que se separa del cerebro una vez que se produce la muerte cerebral y el cuerpo se descompone. Esto nos lleva a una segunda diferencia. El budismo no ve la mente como algo limitado al cuerpo y por lo tanto acepta las vidas pasadas y acepta las vidas futuras. Los científicos budistas afirman que nuestras acciones de esta vida o las acciones que yo hago en este momento o que cometemos a lo largo de nuestra vida pueden afectar acontecimientos en momentos futuros. Eso lo hemos podido experimentar, eso se experimenta en una sola vida. Lo hemos podido experimentar nosotros. Acciones que hemos hecho en el pasado y que han tenido una repercusión en nuestra propia vida en el futuro. Eso lo hemos experimentado. Y se produce por la ley del karma. El karma significa, la palabra karma significa, es una palabra sánscrita y significa acción. Nada más que acción, no significa otra cosa, no es nada esotérico. El karma es acción. Y toda acción tiene una consecuencia. Es decir, todo lo que surge todo lo que ha surgido en nuestro universo tiene una causa. Si yo tiro una piedra a un lago que está absolutamente, porque no hace viento y está llano, se producen unas ondas en el agua. Es decir, la acción de tirar la piedra se produce unas ondas dentro del agua. Es decir, toda causa tiene un efecto y es muy difícil, y eso lo acepta la ciencia. La ciencia afirma que todos los fenómenos están producidos por numerosas causas. Este lápiz que hay aquí o mi propio cuerpo tiene una causa. La causa de mi propio cuerpo es el esperma y el óvulo, el esperma de mi padre y el óvulo de mi madre. Y eso ha sido lo que ha producido a través de la transformación este cuerpo. Pero no solo, pero este cuerpo ha tenido que alimentarse. Mi cuerpo, yo he tenido que ingerir alimentos que entran y luego los expulso para que el cuerpo siga viviendo. ¿Y de dónde viene ese alimento? ¿De dónde viene el alimento que yo tomo? Viene de numerosísimas causas, de personas. ¿De dónde viene este jersey con el cual me tapo para no pasar frío en el invierno? De cantidad de personas que han intervenido, pero también de fibras y de átomos que tienen su causa en el universo. La Tierra, el planeta en el que vivimos, tiene una causa. No ha existido siempre y no existirá siempre en el futuro. Es decir, karma es acción,
y por lo tanto las causas de las acciones tienen un efecto. Y dentro del budismo se afirma que esos efectos pueden producirse en esta vida, pero que también pueden producirse en vidas futuras. La ciencia afirma que la mente es el cerebro, como ya he dicho, y que todo surge del cerebro. Pero dado que el cerebro existe solo en esta vida, la mayoría de los científicos no han considerado investigar la posibilidad de influencias de vidas pasadas, de las influencias de nuestro yo actual respecto de vidas pasadas y de vida futura. Eso no ha sido investigado por la ciencia. Se centra solo en lo que es, en lo que podemos detectar en una sola vida. Si las suposiciones básicas de la ciencia fueran diferentes, los científicos a lo mejor podrían hacer descubrimientos que serían inesperados. Quiero poneros, antes de terminar, otro vídeo de una profesora. Ha venido en varias ocasiones a mi casa y yo he tenido oportunidad de hablar con ella. Algunos de vosotros la conoceréis. Se llama Venerable Robina y que habla de la mente y su potencial. Me gustaría compartir con vosotros, antes de terminar, este vídeo que también dura muy poco tiempo. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí. Okay, mind. Generally speaking, in Buddhism, you could say it's synonymous with the word consciousness, number one. Number two, this mind of ours, in Buddhist terms, there's not one atom of physicality about it. It's not physical. It's interesting. In the Christian view, we talk about this sort of this part of you called the soul that isn't physical, isn't it? Then we have the materialist view, which is there is simply the brain, simply the DNA, the genes, that's it. So there's two views. Well, Buddhism is neither of these. Buddhism has the view that all of the mind, all of the mind, and what that word refers to is the entire spectrum of our inner experiences: intellect, thoughts, concepts, feelings, emotions, unconscious, subconscious, spirit, whatever you want to call it, instinct, intuition, you name it. All of this is encompassed by the term mind in Buddhism, or consciousness. Okay. The other point about this mind of ours, or about any part of our mind, which is where it again radically differs from all our religious views, is there's not one atom of our being that's created by a superior being, God, Buddha, whatever you like. Nothing. Not possible. Buddha says it's just not on. It's just his view, from his own experience has discovered this to be the truth. And the other interesting point, which is where it differs radically again from all the Western psychological views, is there's not one atom of our mind, our personality, our thoughts, our feelings, our emotions, that's created by mum and dad. I mean, big surprise. You have to stop blaming them, okay? There's no part of our mind that comes from our mother and father. Clearly the body does. Thank you, mother and father. They provide us with egg and sperm, which is the basis of this body. How fortunate we are. So, in Buddhist terms, your mind isn't physical. Doesn't come from mum and dad. Doesn't come from God or Buddha or any other superior being. Clearly, it can't come from nothing. We all know that anything you point to in this universe has a continuity. This thing here comes from metal and plastic and goes back and back. This cup, the same. The flowers, everything has a continuity. Suddenly, there's one moment nothing and then one moment a flower. We all know that's absurd. So clearly, with the mind, it's not possible. Same thing. The mind or consciousness, not physical. Comes from a previous moments of itself. It's like a river of mental moments. Mental continuum, they call it.
this whole idea of mind being beginningless. Because if you follow this concept through now, this lot, intellectually, conceptually, you can't find any conclusion other than the fact that the mind has to be beginningless. Because this process of cause and effect, like chicken and egg, how can you have a first chicken? Okay, Christians and Muslims and all most religions point to God as the source. Where do I come from? From God. Buddha says no. You come from previous moments of your own consciousness. So if you trace it back and you think, well, maybe it began 32 years ago. Maybe it began 52 lives ago. Any given moment you say maybe it began then. You have to say there was a moment of mind existing. So if it existed then, it has to have come from a previous moment, doesn't it? Conclusion, your consciousness is beginning. This is the Buddhist idea. Okay. The other point that's so crucial is this idea of Buddha nature. What does this mean? Because the big question, we all have these questions. We say, who am I? What is my purpose? Why am I here? Okay, Buddha says the answer to those questions is to be a Buddha. What's Buddha? Buddha is Sanskrit. It means fully awake. And actually, all it's referring to, you know, is the fully developed consciousness, mind, beyond which it can't be developed further. What Buddha means is a mind, a being, a consciousness that's fully developed in all, simply speaking, in all what we call the positive qualities, and absolutely free of the negative one. So simple. There's a simple way of saying. And what Buddha is saying is that is who we really are. We all possess, the term they use is we all possess Buddha nature. Well, a simple way of saying this is this, you know. It's like, let's use the analogy of an acorn. Mummy, what's that, you know? Oh, well, darling, that's an acorn. What's an acorn, Mummy? Well, that, you know, then she points to the oak tree. Well, that will become that. Oh, how interesting, you know? So then when you mightn't say, what's the nature of an acorn? You might just say, what is it? When you see an acorn, what you're really seeing is a potential oak tree, isn't it? You know, it's a cute little brown thing. Sure, you could use it for this and that. You could use it for jewelry. You could use it as a weapon if you like. That's kind of how dumb. What it really is, you see, what its true nature is. We don't use those words. You listen to it. What it really is a potential oak tree. So how foolish not to develop into an oak tree? How ridiculous, isn't it? Well, that's what Buddha's saying. Mind, consciousness, which is indestructible, it is not created. Its true nature, what it really is a potential Buddha, a fully developed mind. It's not as if we have a choice about it. We have an option. It's not as if some people like Mother Teresa are born to be Buddhas, you know, kind of like potluck. Not like that. No, by definition, an acorn is something that if you give it all the appropriate conditions, will become an oak tree. It's not as if you can turn it into an apple tree if you want to. How stupid. So this is the attitude we have to slowly develop about ourselves. What's kind of interesting now is that we don't really know who we really are. We identify with this little kind of brown, undeveloped thing. Well, I'm this, I'm that, I'm lazy, I'm fat, I'm human, I'm female, I'm no good, I'm special, I'm delicious, I'm ugly, I'm beautiful, you name it. We're kind of defining ourselves by this little brown thing. How boring, how stupid, how short tunnel vision. A Buddha, which is your true nature, which is what your oak tree is, when you're fully developed, you'll have the fully developed two wings. Infinite empathy with all living beings, beyond which, you know, totally developed, beyond which you can't develop it further. And this empathy would be such as if they were all you. There's no separation. Huge empathy, huge wish, spontaneous wish to benefit each one perfectly. Second, you have fully developed wisdom wing, which literally in Buddhist terms is called omniscience. And my mum thought this was very arrogant. Only God is omniscient. The Buddha says every living being, if you possess mind, your mind has the potential to know everything. So this is just something totally natural, Buddha says. That our mind has the capacity to literally know everything. And when we have fully removed all the pollution from the mind, all the delusion, then our mind will be in sync with reality, consciously. Buddha says we're way out of sync with reality right now because of all the pollution in the mind. Well, we fully developed will be omniscient. Omniscient, infinite compassion, and there's a third quality, not a wing, that's called literally, if you like, omnipotence. The effortless power to do whatever needs to be done to benefit each one of these countless living beings in the entire universe, to benefit them perfectly based on the wisdom that sees their minds perfectly and knows precisely what to do and how to benefit. And that would include, in fact, the capacity to manifest
your own mind, your Buddha mind, in millions of forms throughout millions of universes for millions of eons as long as suffering sentient beings exist. That's the Buddha, okay? That's enlightenment. Enlightenment isn't just some kind of nice feeling, okay? It's a little bit more than that. This is enlightenment. And Buddha says that's your true nature. That's who you can become. That simply is naturally who you really are. You're not it yet. So this whole idea of once you really appreciate what an acorn really is, you will treat it with such respect. And this is the attitude we have to develop about ourselves. It's hugely inspiring, actually, which is why it's so important to hear this very first. Hola, ¿me veis de nuevo? ¿Sí? ¿He dejado de compartir el vídeo? Sí, No, muy bien te todo. vemos Javier. bien, te vemos bien. Muy bien. Bueno, pues Robina Curtin ha estado 2 veces aquí en el grupo de estudio del campo de Gibraltar y realmente es una mujer con una potencia increíble. Fue una gran hippie de joven, con 17, 18 años, se marchó de su casa y conoció a Lama Zopa y a Lama Yeshe en Nepal cuando salieron expulsados de China muchos tibetanos y bueno, tuvo la suerte de conocer a grandes lamas y pudo estudiar con detenimiento la filosofía budista. Y es muy interesante lo que dice, es decir, igual que una bellota, si la siembra sale un árbol, o sea, tiene el potencial de convertirse en un roble, no se puede convertir la semilla de una manzana, no se puede convertir en un naranjo. De una semilla de la manzana está el potencial de que surja el árbol del manzano, el árbol de sí mismo. Robina lo dice muy claramente. Nuestra mente, la que tenemos ahora mismo, tiene todo el potencial de quitarse todas estas capas de cebolla, de aflicciones mentales, de engaños, de ansias, de miedos, de todo eso que a veces nos hace infelices y poder despertar a un potencial impresionante, el potencial de poder ser omniscientes, es decir, de poder conocer, de tener... Ya se ha hablado y muchos científicos han podido descubrir determinadas cualidades de la mente en la cual una persona a través de la telepatía puede conocer el pensamiento de otras personas. Eso ocurre y eso se ha podido comprobar. Cuando se habla de omnisciencia, se habla de un poder del máximo potencial, de desarrollar el máximo potencial que tenemos todos los seres humanos, pero que muchos no lo sabemos que lo tenemos. Y por tanto, si no lo sabemos, no podemos desarrollar las herramientas que nos permitan desarrollar ese potencial, de ir quitándonos estas capas de cebolla que oscurecen nuestra mente y que, como la semilla que se convierte en algo, que tiene el potencial de ser árbol, nos permita despertar de este sueño en el que estamos permanentemente y para eso necesitamos utilizar la técnica de la meditación, la técnica de la concentración, para que podamos ir eliminando poco a poco esas capas de cebolla de aflicciones y podamos convertirnos en seres felices, porque podemos ser felices. Podemos quitarnos todas estas frustraciones, infelicidades, depresiones que tenemos. A lo mejor no lo vamos a conseguir en esta vida, es muy probable, pero yo tengo la esperanza de poder conseguirlo en vida futura. Y bueno, con esto damos por concluida la sesión de la clase de hoy. Seguiremos el martes de la semana que viene desarrollando el potencial de la mente y su potencial, y vamos a finalizar para que la energía positiva que hayamos podido generar a lo largo de esta sesión no se escape y se quede con nosotros. Un deseo positivo, cada uno que genere el suyo puede generar su propia
dedicación positiva. Yo la dedicaría para que todos los seres que están actualmente, todas las personas que están padeciendo el coronavirus, se curen, para que todos los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y personas que están poniendo todo su potencial y compasión en curar, sigan teniendo esa fuerza, no se contagien, y para que podamos tener todos nosotros las herramientas que nos permitan desarrollar ese potencial de ser felices y de dejar atrás el ansia, los engaños, los miedos, las aflicciones, y podamos desarrollar ese máximo potencial. Muchísimas gracias. Deciros que este vídeo se está grabando, con lo cual lo volveré a poner, y aquellas personas, también pondré la dirección de correo electrónico en la página de Facebook, tanto de la FPMT como la del grupo de estudios budistas del campo de Gibraltar, y a aquellas personas que queráis os puedo enviar los vídeos, os puedo enviar los documentos en los que se basa este módulo de Descubre el budismo, en este caso del módulo de la mente y su potencial, para que podáis leerlo y podáis verlo, si os interesa, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y hasta el martes de la semana que viene a las 6 de la tarde. Hasta luego.